Tal vez no lo notes al principio, pero hay momentos del año en los que el alma queda más expuesta, como si el corazón estuviera con la puerta entreabierta. Días en los que uno despierta con una mezcla rara de esperanza y cansancio, de ganas de que todo mejore y miedo de que nada cambie. Y esos días, aunque parezcan comunes, no lo son. El Padre Pío lo decía con una claridad que estremece. Los comienzos pesan más de lo que creemos, aunque los ojos no lo vean. Piensa un poco en cómo empiezas el año, te levantas, miras alrededor y te preguntas en silencio si este será distinto, si esta vez sí vas a salir adelante, si el dinero va a alcanzar, si la salud va a acompañar, si en tu casa va a haber más paz. Nadie dice estas cosas en voz alta, pero todos las llevamos dentro. Y justo ahí, en ese silencio interior, es donde muchas veces se cuela la inquietud. Un mal humor que no sabes de dónde viene, una angustia que aparece sin aviso, noches en las que el sueño se corta y la cabeza no para. El Padre Pío explicaba que los primeros días de un ciclo nuevo son espiritualmente delicados, no porque haya que tener miedo, sino porque el alma está sensible, abierta, buscando dirección. Es como cuando entras a una casa que estuvo cerrada mucho tiempo. Entra aire fresco, entra luz, pero si no cuidas la entrada, también puede colarse polvo, ruido, cosas que no quieres. Así pasa con el corazón al comenzar un año. Y no es superstición ni costumbre antigua sin sentido. Es experiencia espiritual. El Padre Pío veía cómo en esos primeros días muchas personas empezaban a sentir confusión, desánimo, pensamientos que no les pertenecían, ideas de fracaso, de resignación, esa voz interna que te susurra que todo va a seguir igual, que no vale la pena esforzarse. ¿Te resulta familiar? A muchos les pasa y creen que es normal, que así es la vida. Pero él decía que no siempre es así. Por eso insistía tanto en no dejar esos días al descuido. Decía que lo que se hace al inicio marca el camino, como los cimientos de una casa. Si empiezas sin protección, sin entrega, sin poner límites claros, después todo se vuelve más cuesta arriba. No porque Dios se aleje, sino porque uno no le dio espacio desde el principio. El Padre Pío recomendaba algo sencillo, al alcance de cualquiera, algo que la Iglesia siempre tuvo y que muchos olvidaron en un rincón: el uso del agua bendita en los primeros días del año. No como un gesto automático, no como un ritual vacío, sino como un acto consciente de fe. Un modo de decirle a Dios, sin vueltas, aquí estoy, este año lo pongo en tus manos. Cuando uno entiende esto, todo empieza a tener sentido. Es como si el alma respirara distinto, porque no se trata de hacer cosas complicadas, sino de abrirle la puerta a Dios antes de que el ruido, el miedo y el cansancio se adueñen del corazón. Y créeme, cuando eso pasa desde el comienzo, el camino ya no se siente tan pesado. Cuando el Padre Pío hablaba de estos comienzos, lo hacía desde algo muy humano. Decía que el alma, al iniciar un año nuevo, queda como recién despertada. Vienes de cerrar un ciclo lleno de cosas buenas y otras que todavía duelen. Recuerdos que pesan, errores que no se olvidan fácil, promesas que te hiciste y no siempre cumpliste. Y ahora estás frente a algo nuevo, sin saber exactamente qué va a traer. Eso genera ilusión, sí, pero también una fragilidad silenciosa. En esos días, muchas personas se sienten extrañas consigo mismas. Están más sensibles, más irritables, más cansadas. Se enojan por cosas pequeñas, discuten en casa sin motivo, pierden la paciencia con facilidad. A veces piensan que es solo estrés, que es normal, que ya se les va a pasar. Pero el Padre Pío advertía que no siempre es tan simple. Decía que cuando el corazón está abierto buscando esperanza, también queda más expuesto a pensamientos que no vienen de Dios.
Es ahí donde aparecen esas ideas que te quitan la paz, que te hacen dudar de ti, de los demás, incluso de Dios. Pensamientos que te dicen que no va a funcionar, que otra vez vas a fallar, que no tiene sentido intentarlo. Y lo más peligroso es que llegan despacio, casi sin que te des cuenta, como quien se sienta en tu casa sin pedir permiso. Cuando reaccionas, ya te robaron la tranquilidad. El Padre Pío insistía en que los inicios tienen un peso especial porque marcan la dirección del corazón. Lo comparaba con empezar un camino largo. Si arrancas desorientado, cansado y sin protección, cualquier piedra te hace caer. Pero si empiezas acompañado, con claridad y con fe, hasta los tropiezos se superan mejor. Por eso hablaba tanto de consagrar los primeros días, no desde el miedo, sino desde la confianza. Decía que no se trata de ver enemigos por todos lados, sino de cuidar lo que es valioso, tu paz, tu hogar, tu interior. Cuando no se cuida, se deteriora sin que uno lo note, como una casa que no se limpia, poco a poco se llena de polvo. El uso del agua bendita, según él, era una forma concreta de poner orden desde el principio. No era magia ni una solución automática a los problemas, sino una manera visible de expresar una decisión interior. Decirle a Dios: este año quiero que entres de verdad en mi vida, en mi casa, en mis pensamientos. Y hay algo muy importante en esto. El agua bendita no actúa sola. No es el objeto lo que transforma, es la fe de quien la usa. El Padre Pío decía que cuando una persona toma agua bendita con fe, está haciendo una oración con el cuerpo, no solo con palabras. Está tocando lo visible para que Dios sane lo invisible. Por eso recomendaba usarla en momentos clave, cuando el alma está más abierta, como en los primeros días del año. Ahí es donde una decisión sencilla puede cambiar el clima interior, traer calma donde había ruido, claridad donde había confusión. No porque los problemas desaparezcan de golpe, sino porque el corazón ya no camina solo. Cuando uno empieza así, algo se acomoda por dentro. La ansiedad baja, la mente se aquieta, la esperanza deja de ser solo un deseo y se vuelve una confianza más firme. Y eso, aunque no se vea de inmediato, empieza a notarse en todo lo demás. El Padre Pío explicaba que muchas veces la gente reza, pide, suplica, pero sin darse cuenta, deja su espacio interior totalmente desprotegido. Es como invitar a alguien querido a tu casa, pero no abrirle la puerta del todo. Se queda afuera, esperando, y luego uno se pregunta por qué la paz no llega, por qué las cosas no fluyen, por qué el cansancio se acumula desde tan temprano en el año. Él decía que el agua bendita no es solo un símbolo bonito ni una tradición antigua, es una bendición hecha materia, es una oración que se puede tocar. Cuando un sacerdote bendice el agua, invoca el poder de la cruz y pide que el Espíritu Santo actúe en ella. Desde ese momento, esa agua deja de ser común, se convierte en un canal por donde Dios quiere pasar. Por eso el Padre Pío la usaba tanto y recomendaba tenerla siempre cerca. Decía que así como el cuerpo necesita agua para vivir, el alma necesita signos concretos que le recuerden la presencia de Dios. No somos solo espíritu, somos personas que sienten, que tocan, que ven. Dios lo sabe y por eso nos regala cosas sencillas para acercarse a nosotros. En los evangelios, Jesús sanaba tocando, usando cosas visibles, no porque las necesitara, sino porque sabía que nosotros sí. El Padre Pío entendía esto muy bien. Por eso decía que el agua bendita actúa como una caricia de Dios en medio de la vida diaria, algo pequeño, pero profundamente consolador.
Cuando se usa con fe, el agua bendita purifica el ambiente, no solo el lugar físico, sino el clima interior. Quita esa sensación pesada que a veces se siente en casa, esa tensión que no se explica, ese cansancio que parece no tener causa. Es como abrir una ventana y dejar que entre aire limpio, pero también purifica por dentro. Cuando te haces la señal de la cruz con agua bendita, estás entregando tus pensamientos, tus preocupaciones, tus miedos. Estás diciendo, aunque no lo pronuncies con palabras, no quiero cargar solo con todo esto, necesito ayuda. Y esa humildad, según el Padre Pío, es una puerta enorme para la gracia. Él contaba que muchas personas mejoraban su descanso simplemente usando agua bendita antes de dormir. No porque fuera un truco, sino porque al hacerlo con fe, el corazón se relajaba. La mente dejaba de pelear sola. La noche ya no era un campo de batalla, sino un espacio de confianza. Y cuando uno descansa mejor, todo cambia. Se despierta con más paciencia, con más claridad, con menos miedo. Las cosas que antes parecían gigantes se ven más manejables. No desaparecen, pero ya no aplastan. Por eso el Padre Pío insistía en no subestimar lo sencillo. Decía que Dios suele actuar de manera silenciosa, sin espectáculo, sin ruido, y que muchas de las grandes transformaciones empiezan con gestos pequeños, casi invisibles para los demás, pero enormes para el alma. Usar agua bendita al comenzar el año es uno de esos gestos. No llama la atención, no hace ruido, pero va acomodando el interior. Y cuando el interior se ordena, lo exterior empieza, poco a poco, a reflejarlo. Había algo que el Padre Pío repetía con mucha firmeza, y es que la vida espiritual no se vive solo con ideas bonitas. Se vive con decisiones concretas, con gestos simples, pero llenos de intención. Decía que muchas personas quieren cambios grandes, pero no están dispuestas a dar pasos pequeños con fe. Y sin esos pasos, el camino se vuelve pesado desde el inicio. Él explicaba que el agua bendita tiene una fuerza especial porque marca límites. En un mundo donde todo entra sin filtro, donde las preocupaciones se cuelan a cualquier hora, poner un límite espiritual es un acto de sabiduría. Cuando usas agua bendita en tu casa, estás diciendo que no todo tiene permiso para entrar, que tu hogar no es tierra de paso para cualquier cosa. Esto es muy importante, porque muchas cargas no vienen de lo que hacemos, sino de lo que dejamos entrar, sin darnos cuenta. Comentarios negativos, malas noticias constantes, discusiones repetidas, pensamientos que se instalan y no se van. Todo eso va pesando. El Padre Pío decía que el agua bendita ayuda a cortar ese desgaste invisible. Contaba que en muchas ocasiones veía cómo las personas llegaban agotadas, sin saber por qué. No habían hecho nada fuera de lo normal, pero se sentían drenadas. Y cuando empezaban a proteger su espacio, a consagrarlo con sencillez, algo cambiaba. El ambiente se volvía más liviano, las discusiones disminuían, el descanso mejoraba. Para él, la puerta de la casa tenía un significado profundo. No era solo un objeto, era el punto por donde entra todo lo que llega a tu vida. Personas, palabras, influencias, oportunidades. Por eso recomendaba bendecirla, no para vivir con miedo, sino para vivir con orden, para recordar que no todo merece ocupar un lugar en tu interior. También hablaba mucho del dormitorio. Decía que es el lugar donde uno se baja las defensas, donde la mente descansa y el corazón se muestra tal como es. Y cuando ese espacio no está protegido, los pensamientos se vuelven más intensos, las preocupaciones se agrandan y el descanso se vuelve superficial. Usar agua bendita en ese lugar, especialmente al comenzar un año, es como decirle a Dios: aquí también te necesito.
no solo cuando rezo, no solo cuando voy a la iglesia, sino cuando duermo, cuando estoy cansado, cuando no tengo fuerzas. Ese gesto tan sencillo cambia la manera en que el cuerpo y el alma se entregan al descanso. El Padre Pío decía que muchas perturbaciones nocturnas desaparecen cuando el corazón se siente acompañado, no porque los problemas se esfumen, sino porque la persona ya no lucha sola. Hay una presencia que calma, que guarda, que protege. Y cuando el descanso se vuelve más profundo, el día siguiente también cambia. Hay más paciencia, menos reacción, más capacidad de afrontar lo que venga. Todo empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera. Por eso insistía tanto en estos gestos simples, no para complicar la fe, sino para hacerla parte de la vida diaria. Porque cuando la fe se vive en lo cotidiano, deja de ser un peso y se convierte en apoyo. El Padre Pío también hablaba de algo que casi nadie menciona, pero que muchos sienten. Decía que no todo obstáculo en la vida es visible. Hay caminos que no se abren, no porque falte esfuerzo, sino porque algo interior está bloqueando el paso. Cansancio acumulado, miedos antiguos, heridas que nunca se cerraron. Todo eso ocupa espacio y no deja avanzar. Según él, el agua bendita no solo protege, también prepara el terreno. Es como limpiar un campo antes de sembrar. Si el suelo está lleno de piedras, nada crece. Pero cuando se limpia, cuando se ordena, la semilla puede echar raíz. Así funciona en lo espiritual. Cuando el interior se purifica, las cosas empiezan a fluir de otra manera. Muchas personas pasan años pidiendo oportunidades, soluciones, respuestas, rezan, hacen promesas, esperan, pero al mismo tiempo cargan con una tensión constante, con pensamientos que no se van, con una sensación de estar siempre a la defensiva. El Padre Pío decía que esa tensión cierra puertas sin que uno lo note. Cuando se usa agua bendita con fe, algo se afloja por dentro. La persona deja de estar en estado de alerta permanente. Se permite confiar. Y esa confianza cambia todo. Porque cuando el corazón se abre, Dios encuentra espacio para actuar. Él explicaba que el agua bendita actúa como una luz suave. No deslumbra, no empuja, pero ilumina. Ayuda a ver con más claridad las decisiones, a distinguir lo que conviene de lo que no, a reconocer oportunidades que antes pasaban desapercibidas, no porque aparezcan de la nada, sino porque el corazón ya no está nublado. Por eso recomendaba usarla de manera constante, especialmente al inicio de un nuevo ciclo. Decía que los primeros días del año son como una puerta grande que se abre. Lo que pongas ahí, lo que permitas entrar, va a marcar el resto del camino. Y si en esos días invitas a Dios a ocupar el centro, muchas cosas se acomodan solas. No se trata de que todo salga perfecto. El Padre Pío era muy claro en eso. Decía que la fe no elimina las dificultades, pero cambia la forma de atravesarlas. Cuando uno camina acompañado, los golpes duelen menos y las caídas no son definitivas. También advertía sobre hacer estos gestos de manera automática. Decía que no sirven los actos vacíos, que el agua bendita no es un amuleto ni una costumbre sin alma. Funciona cuando hay entrega, cuando hay un deseo sincero de vivir distinto. Cada vez que se usa con fe, es como decirle a Dios: confío en ti más que en mis miedos, más que en mis dudas, más que en mis fuerzas. Y esa confianza, aunque parezca pequeña, abre caminos grandes. Con el paso de los días, quien vive así empieza a notar cambios sutiles. Menos ansiedad, más calma, menos reacción, más reflexión. Las cosas no siempre se resuelven de inmediato, pero el corazón ya no se desespera como antes, y eso, según el Padre Pío, es una de las mayores bendiciones, porque cuando el corazón está en paz, la vida encuentra su ritmo,
Y cuando la vida encuentra su ritmo, las puertas correctas se abren en el momento justo. El Padre Pío explicaba que hay una protección que no se ve, pero se siente, no hace ruido, no llama la atención, pero sostiene. Decía que muchas personas viven expuestas sin saberlo, como si caminaran bajo la lluvia sin darse cuenta de que se están mojando. Solo notan el frío cuando ya están empapadas. Según él, el agua bendita crea un límite espiritual, no una barrera de miedo, sino un espacio de cuidado. Cuando se usa con fe, marca una frontera clara entre lo que edifica y lo que desgasta. Y eso es especialmente necesario al comenzar el año, cuando uno todavía no sabe qué va a traer el camino. Hablaba mucho de los pensamientos repentinos, esos que aparecen sin invitación y te roban la paz. Ideas que te desaniman, que te confunden, que te hacen dudar de todo. Decía que muchas veces no vienen de la realidad, sino de un cansancio interior que se acumula, y cuando no se protege, ese cansancio crece. El uso del agua bendita, según él, ayuda a cortar ese ciclo. No elimina los problemas, pero debilita su impacto. Es como ponerse un abrigo antes de salir al frío. El frío sigue ahí, pero no te enferma igual. El Padre Pío contaba que muchas personas empezaban a dormir mejor cuando protegían su espacio con sencillez. No porque desaparecieran todas las preocupaciones, sino porque el corazón se sentía acompañado, y cuando uno no se siente solo, la noche deja de ser pesada. Decía que durante el sueño el alma descansa de las defensas que usa durante el día. Por eso es un momento delicado. Pensamientos, recuerdos, miedos pueden aparecer con más fuerza. Bendecir ese momento es un acto de cuidado profundo. Es confiarle a Dios lo que uno no puede controlar mientras duerme. Y ese descanso protegido tiene consecuencias muy concretas. La persona se levanta con más claridad, responde mejor a las dificultades, no se engancha tan fácil en discusiones, tiene más paciencia con los demás y consigo misma. El Padre Pío insistía en que muchas luchas diarias no se ganan con fuerza, sino con protección. No se trata de resistir todo, sino de no dejar que todo te atraviese. Y el agua bendita, usada con fe, ayuda a eso. También decía que hay tentaciones que pierden fuerza cuando el corazón está sellado desde temprano. Al comenzar el día con una entrega sencilla, uno no se expone tanto. No porque sea más fuerte, sino porque camina acompañado. Ese acompañamiento se va notando en pequeños detalles, en una palabra que no se dice, en una reacción que se frena, en una decisión que se toma con más calma. Nada espectacular, pero profundamente transformador. Por eso el Padre Pío hablaba de constancia, no de hacer algo una sola vez y olvidarlo, sino de repetir gestos sencillos con fe, porque es en la repetición donde el corazón aprende a confiar. Y cuando el corazón confía, la vida deja de sentirse como una lucha constante, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se pelea solo. El Padre Pío decía que cuando una persona empieza a proteger su vida desde lo pequeño, Dios se encarga de lo grande, que muchas veces no vemos cambios inmediatos porque esperamos señales espectaculares, cuando en realidad la gracia actúa despacio, acomodando lo que estaba fuera de lugar, y uno solo se da cuenta después, cuando mira hacia atrás y piensa, algo. En cambio, hablaba mucho de los caminos que se abren casi sin ruido, una llamada inesperada, una conversación que llega en el momento justo, una oportunidad que aparece cuando ya habías perdido la esperanza. Para él, nada de eso era casualidad. Decía que cuando el interior se limpia y se protege, lo que es bueno encuentra por dónde entrar. El agua bendita, usada con fe, prepara ese camino. No empuja las cosas,
No obliga a nada, simplemente despeja, quita lo que estorba, miedos antiguos, pensamientos repetidos, esa sensación de estar siempre empezando desde atrás. Cuando eso se va, la vida empieza a moverse distinto. Muchas personas viven pidiendo señales, pidiendo respuestas claras, pero al mismo tiempo están llenas de ruido por dentro. El Padre Pío explicaba que Dios habla en el silencio, en la calma. Y si el corazón está siempre agitado, no escucha. Por eso, proteger el espacio interior es tan importante. Al comenzar el año, este cuidado se vuelve todavía más valioso, porque es el momento en que se toman decisiones, aunque no siempre conscientes, decisiones de rendirse o de intentarlo una vez más, de confiar o de cerrarse, y esas decisiones marcan el tono de todo lo que viene después. Él decía que consagrar esos primeros días es como decirle a Dios: no quiero caminar a ciegas, no quiero repetir lo mismo, quiero aprender a vivir distinto. Y esa intención sincera mueve mucho más de lo que imaginamos. Cuando el agua bendita se usa con esa disposición, no solo protege, también orienta. Ayuda a reconocer lo que no conviene, a soltar lo que pesa, a elegir con más calma, no porque todo se vuelva claro de golpe, sino porque el corazón ya no está tan nublado. El Padre Pío advertía que muchas personas se cansan porque quieren controlar todo, quieren resultados rápidos, soluciones inmediatas, y cuando no llegan, se frustran. Él decía que la fe no funciona así. La fe se parece más a sembrar. Uno cuida la tierra, riega, protege y confía en que la semilla va a crecer a su tiempo. Usar agua bendita en los primeros días del año es parte de ese cuidado, es preparar la tierra. Es decir, no sé exactamente cómo va a ser este año, pero quiero vivirlo contigo, Dios. No desde el miedo, sino desde la confianza. Y cuando esa confianza se instala, la ansiedad pierde fuerza, las comparaciones ya no duelen tanto, las caídas no se viven como fracasos definitivos, todo se vuelve más humano, más llevadero. El Padre Pío decía que ahí empieza el verdadero cambio, no cuando todo sale bien, sino cuando el corazón aprende a descansar incluso en medio de la incertidumbre. El Padre Pío enseñaba que hay gestos que sellan el corazón, acciones simples que, cuando se repiten con fe, van dejando una huella profunda. No se ven desde afuera, pero sostienen por dentro. Decía que al comenzar el año, esos gestos funcionan como una declaración silenciosa. Este camino no lo quiero recorrer solo. Hablaba mucho de la señal de la cruz hecha con agua bendita. No como un movimiento rápido y distraído, sino como un momento de entrega real. Decía que cuando una persona se bendice a sí misma con fe, está poniendo su mente, su cuerpo y su historia bajo el cuidado de Dios. Y eso cambia la manera de enfrentar el día. Al tocar la frente, se consagran los pensamientos. Es decirle a Dios: cuida lo que pasa por mi cabeza, límpiame de ideas que me roban la paz. Al tocar el pecho se entrega el corazón, con sus miedos, sus enojos, sus heridas. Es reconocer que uno no siempre sabe amar bien y necesita ayuda. Y al completar la cruz, se pone toda la vida en manos de Dios. El Padre Pío decía que empezar el día así es como ponerse una protección invisible, no porque no vaya a haber problemas, sino porque el corazón ya no queda desamparado. Las palabras hirientes duelen menos, las tentaciones pierden fuerza, las decisiones se toman con más calma. Insistía mucho en no hacer esto de manera mecánica. Decía que Dios no responde a gestos vacíos, responde a corazones sinceros. Por eso, recomendaba detenerse unos segundos, respirar y hacer ese gesto con conciencia, aunque sea breve, pero verdadero. Cuando esto se hace durante varios días seguidos, algo se acomoda. No de golpe, no con espectáculo, pero de forma profunda.
La persona empieza a sentirse más centrada, menos reactiva, más dueña de sí misma, y eso, aunque parezca pequeño, transforma la vida diaria. El Padre Pío decía que muchas personas viven agotadas porque empiezan el día corriendo, cargando preocupaciones desde el primer minuto. Y cuando uno arranca así, todo pesa el doble. En cambio, cuando se empieza con una entrega sencilla, el día se vive de otra manera. Al comienzo del año, este gesto toma todavía más fuerza, porque no se bendice solo un día, se bendice una intención. Se le dice a Dios: quiero que cada jornada de este año tenga tu presencia, incluso cuando yo me olvide. Y eso genera algo muy hermoso. La persona empieza a notar que no todo depende de su esfuerzo, que puede soltar un poco el control, que no tiene que cargar con todo. Y en ese descanso interior, muchas cosas empiezan a ordenarse solas. El Padre Pío repetía que la fe verdadera no complica, aligera. No llena de normas, llena de sentido. Y estos gestos simples, vividos con amor, ayudan a recordar eso cada día. Cuando el corazón se siente acompañado desde temprano, la vida deja de ser una carrera agotadora y se vuelve un camino más humano, más confiado, más en paz. 7 días vividos con conciencia pueden cambiar mucho más de lo que imaginas. No porque todo se vuelva perfecto, sino porque el corazón aprende a apoyarse donde realmente importa. El Padre Pío decía que quien se entrega desde el principio no se pierde en el camino, aunque vengan curvas, aunque haya cansancio, aunque las respuestas no lleguen de inmediato. Cuando consagras los primeros días del año, no estás haciendo una promesa imposible. Estás tomando una decisión sencilla: caminar acompañado. Decirle a Dios: no sé qué va a pasar, pero no quiero enfrentar este año solo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, marca el tono de todo lo que viene después. El Padre Pío enseñaba que la fe no quita las dificultades, pero cambia la forma de vivirlas. Cuando el corazón está protegido, los golpes no destruyen. Cuando el interior está en orden, las crisis no desorientan igual. Todo se vuelve más llevadero, más humano, más real. Muchos empiezan el año con miedo a repetir lo mismo, a cometer los mismos errores, a volver a caer en las mismas trampas, a cargar otra vez con las mismas preocupaciones. Y ese miedo, si no se cuida, termina gobernando. Por eso estos gestos sencillos son tan importantes, porque ayudan a empezar desde la confianza, no desde el temor. El agua bendita, usada con fe, no es un recurso mágico. Es una forma concreta de decir: quiero vivir este año con Dios presente en mi casa, en mi descanso, en mis decisiones. Es abrirle espacio para que actúe, para que ordene, para que sane lo que necesita sanar. El Padre Pío decía que cuando uno pone los cimientos correctos, todo lo demás se sostiene mejor, aunque haya viento, aunque haya lluvia. Y los primeros días del año son esos cimientos. No son días comunes, son una oportunidad silenciosa de empezar distinto. Tal vez no veas resultados inmediatos, tal vez no sientas nada espectacular, pero con el tiempo empiezas a notar que reaccionas distinto, que te desesperas menos, que confías más, que las cosas no te aplastan como antes, y eso ya es una gran gracia. El verdadero cambio no siempre se nota afuera primero, empieza adentro, en la forma de pensar, de sentir, de decidir. Y cuando eso cambia, la vida empieza a acomodarse alrededor. El Padre Pío decía que Dios no necesita grandes discursos, necesita corazones disponibles, gestos sinceros, decisiones simples vividas con amor, y eso está al alcance de cualquiera. Caminar así no te garantiza un año fácil, pero sí un año acompañado, un año donde no todo depende de tus fuerzas, un año donde incluso en medio de las dificultades hay una paz que sostiene.
Y esa paz, cuando se cuida desde el comienzo, se vuelve el hilo invisible que atraviesa todo el año, sosteniendo cada paso, incluso cuando el camino se vuelve incierto.